¿Qué tal, amigos míos? Bienvenidos a este nuevo video, a este podcast. Vamos a esperar que esto lo estén viendo un día viernes, que es donde estoy estimando lanzar el video. El tema del día de hoy es, o mejor yo te lo voy a plantear con una pregunta. ¿Qué es Hexagon? ¿Te suena? De ahí ve poniéndome en un comentario. ¿Qué realmente tú crees que es Hexagon? Si te suena cualquier cosa, ahí te digo, pausa el video y coméntalo. Y si no, ¿sabes de lo que vamos a hablar? Bienvenido sea. Bueno, no estoy solo. Desde España me acompaña un gran especialista también en Power Rangers como yo, pero yo diría que incluso me supera, el gran Lantern de Shell. Saludos, gracias por invitarme, Tomás. Y bueno, siendo la temática de este vídeo de Power Rangers, pues nada más tengo que decir: It's Morphin Time. Gracias. Y sí, pues esa pregunta se la hacen muchos. ¿Qué es Hexagon, no? Pues Hexagon fue un proyecto, si tú me lo puedes confirmar, pues fue un proyecto que no se llegó a término, que quería ser pues una especie de unión entre las temporadas de Ninja Storm, Tormenta Ninja, y Dino Trueno, Dino Thunder, que se acabó haciendo con una bola de nieve, se acabó haciendo mucho más grande de lo que al final fue, que no se fue, no, porque fue una cosa que no fue al final posible, no se llevó a cabo ese proyecto, que por lo que me he informado, para no estar aquí hablando cosas sin sentido, básicamente para los que vean este vídeo y si puedan responder a esas preguntas de qué es Hexagon, querían poner pues al Ranger legendario, al famoso Tommy Oliver, que aquí en paz descanse, Jason David Frank, querían ponerlo como una especie de Nick Furia a lo plan Avengers, reclutando Power Rangers de otras temporadas anteriores a la suya o coetáneas o posteriores a la suya, para defender a la Tierra de amenazas de villanos, y así pues no ser un equipo pequeño de Rangers, sino un equipo muy poderoso y muy numeroso de Rangers. Y lo de Hexagon se refiere, el nombre del título, ¿no?, a que la base de operaciones, el famoso centro de mando, sería un edificio similar al Pentágono, pero de forma hexagonal, de nombre de hexágono, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que personalmente, como fan de Power Rangers, me hubiera gustado esa idea, ¿vale? Me hubiera gustado ver. Pero bueno, podemos, como decimos aquí en España, llorar con un ojo, porque vimos el famoso especial de Rojo por Siempre, vimos el famoso especial de Megaforce, de las leyendas vuelven, el famoso no tan bueno, porque el japonés del Sentai está mucho mejor, de Beast Morpher, con Jason de nuevo. Eso es verdad. Como el Ranger rojo. El verdadero Super Sentai de cuando se unen los Dino Sentai es mucho mejor. El de Zeo Ranger, Ava Ranger y Ryosulger es mucho mejor, es mucho más épico el japonés, la verdad. Y el famoso especial de Ninja Steel de Dimensión en Peligro. Dimensión en Peligro, con la aparición de ese famoso objeto tan codiciado por mí, que al final lo pude conseguir, el famoso Master Morpher, ¿no? Que luego tendría una especie como de continuidad en cómic, en el famoso Alma de Dragón, ¿no?, donde vemos a un Tommy Oliver a lo plan Old Man Logan, que yo siempre lo comparo un poquito con ese cómic de Marvel de Lobezno, con un Tommy Oliver ya anciano de unos 60 años, que tiene que volver muy a su pesar a la acción con ese Master Morpher destrozado, a ver por qué su hijo ha desaparecido de la Academia de los Speedy, ¿no? Pero bueno, Hexagon es un proyecto que podía haber dado mucho más de sí, pero que a la postre pues acabó siendo pues un guión más que se guarda pues en el fondo de un cajón. Ojalá, así como paréntesis,
porque es un proyecto que muchos, ya, si tú analizas porque no es la primera vez que se habla de Hexagon, entonces, pero así como profundidad, creo que a tan detalle no se ha hablado nunca, y yo creo que se podría hacer, pensando en este posible reboot que ya vamos a tocar en algún momento, que de hecho aquí con el Antes de Shield estamos ahí hablando y para hacer también un pequeño video con nuestros respectivos fancast, que ya lo van a tener en algún momento, y en algún punto ojalá Disney o Netflix, que está asociado ahora con Hasbro, haga este proyecto, haga una temporada de Hexagon, sería lo ideal, o una película, sería lo mejor de lo mejor, por último para sacarnos esa espinita. Uh-huh. Ahora, hablando así en detalle, entrando en materia, más o menos, ¿qué es Hexagon? Yo te vuelvo a repetir, ¿cuál es la pregunta? Esta pregunta, respóndemela, déjamela ahí en los comentarios. Y aquí tengo el siguiente dato. Power Rangers Hexagon fue un concepto propuesto de la temporada número 11 de la franquicia posterior a Power Rangers Ninja Storm, que se habría basado en Bakuro Z y Avarenja, o sea, Dino Thunder. El proyecto fue desarrollado internamente por productores veteranos especialistas por Emmett Bahumic, quien fue el escritor clave para Time Force y Wild Force. Uh-huh. Dato ahí. Ahora, ya que te respondimos esta consulta, y aquí es donde empieza el debate de verdad. ¿Qué exactamente había por proponer Hexagon? Hexagon se concibió como una temporada de Power Rangers bastante ambiciosa, bastante épica, y que iba a reunir tanto a Jason como a Tommy. Tommy iba a ser como el famoso Nick Fury, ahí a reunir a los Rangers, y Jason iba a ser como el exonerado, por decir algo, que se iba a hablar a otro tipo de Rangers, pero que iban a hacer las cosas a su manera y no como lo estaba haciendo Tommy. Obviamente metafóricamente la asociación tipo Marvel, que es una especie de Civil War, y que se planeaba que muchos personajes iban a regresar, Billy, Andros y otro tipo de veteranos, obviamente usando, repito, metraje de Avarenja. A ver, realmente yo creo que, aparte de ser algo súper ambicioso y bastante caro, porque seamos realistas, esto hubiera sido más caro, creo yo, que de lo que hemos visto hoy en día de la franquicia, la verdad es algo tan ambicioso que honestamente, ya repetimos, ya lo dijimos, era algo que necesitábamos ver, o que necesitamos ver en algún momento, aunque sea incluso está en un cómic. Pero la historia en sí, la propuesta de Hexagon, ¿realmente valdría la pena verla? Si es como tú has propuesto, si tú es como tú has dicho, que Tommy fuera el reclutador de nuevos Rangers, ¿no? O de Rangers de otras temporadas, ¿no? Como Andros, Billy, y Jason fuera pues como una especie como de otro reclutador y que tuvieran sus diferencias y acabara eso como una especie de Capitán América Civil War y acabaran enfrentándose a los Plan Cap y Iron Man. A lo mejor no sería un exitazo, no sería un taquillazo, porque personalmente, si se puede hablar un poquito, si me puedes ver un poco del tema del video. Dale. Super Mega Force a mí me decepcionó porque fueron los productores americanos jodieron un Super Sentai muy bueno que es Gokaiger, ¿vale? Muy bueno. Y Goseiger también. Goseiger es muy bueno, entonces juntaron esas dos cosas y le dieron a los mismos protagonistas los morphers de dos temporadas distintas, dando a entender como que el modo es legendario, no sé qué, cuando el Sentai de Gokaiger, la historia original es mucho mejor. Entonces, teniendo en cuenta que Mighty Morphin Power Rangers es derivada de Sentai Kiri Sentai Zyuranger, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo adaptar el Sentai original para un show de Power Rangers. Hay que saber hacerlo bien para no cagarla. Entonces, ese concepto tan grandioso que quieren hacer, tan épico, de un cuartel general con forma de hexágono, haciendo referencia al Pentágono de los Estados Unidos, con un Tommy Oliver
trajeado así a lo plan Nifuria, ¿no? A lo plan como si fuera el Hombre de Negro, ¿no? Reclutando gente, y luego pues llega Jason, que ha sido pues como caído en desgracia, y se pelean ellos con sus poderes. Que claro, ahí habría que preguntarse, ¿Tommy tendría el poder verde, el blanco, el deseo o el turbo? Claro, porque la moneda verde, la moneda blanca, la moneda verde en los cómics al menos sabemos que existe un segundo portador de la moneda verde en los cómics. Entonces la moneda verde nunca fue destruida, al igual que pasó con la moneda del tigre, cuando Rito Revolto y todo eso destruyeron los Thunder Thor, y luego la moneda de las monedas Ninjetti fueron destruidas en la máquina esa que construyó Billy para hacerse mayor, que el Orced y Goldar la destruyeron. Es decir, hay que tener en cuenta una coherencia. No sé si me entiende lo que quiero decir. O sea, que hay que hacer los proyectos, estos tienen que hacerse con coherencia. Y a mí me hubiera gustado verlo, pero claro. Es que buen punto ahí, porque, a ver, si tomamos hasta ese entonces, ya estamos eliminando de Avengers para adelante, hay que tomar en cuenta que no había moneda blanca ni roja. Para ese entonces, no por algo Tommy toma los poderes del Black Ranger, sino obviamente tomaría los poderes que él ya tenía. No por algo está el chiste de que tú ya estás viejo para esto, Tommy. Sí, o sea, la profesora, sí, la villana del pelo rizadito, sí. Entonces, ahí va el tema también, sé coherente. O sea, ¿le hubieses dado solamente los poderes del Black Ranger o le vas a restaurar de alguna manera los poderes previos que él ya tenía? Porque ya para ese entonces, estamos hablando que 2013, 14. Sí. Ya. Entonces, por lo tanto, los cómics de Boom Studios todavía no salían. Entonces, en teoría, podríamos asociar que Matthew Hook todavía no existía dentro del lore. Entonces, por lo tanto, no existía una reinvención del poder verde. Entonces, es como, más que sacar la duda, es como, sácame algo coherente que valga de la mano de todo lo que ya hemos visto para ese entonces, para poder justificar los poderes de Tommy. Claro. Porque a no ser que ya para ese entonces, que incluso estabas hablando de Speedy, algo estaba ahí tocando, tomar en cuenta que termina Dino Thunder y te muestran un trailer de Speedy, como paréntesis, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, lo que hicieron con Kruger. Kruger viene a tener los poderes de Ranger, o vuelve a recuperar sus poderes, por decir algo, como a la mitad de la temporada. Entonces, y te lo explican de manera bastante coherente y se entiende. Claro. Entonces, tomar algo por ese estilo, quizás habrían opciones. Entonces, la propuesta en situ no está mal, por muy ambiciosa que sea. O sea, yo feliz con ver de nuevo a Andros, con ver a Billy, a Zack, a todos. Pero es que hay como mucha ambición, poca coherencia. Claro. De hecho, hay una cosa que te podría señalar como ejemplo de esta coherencia, ¿no? Ese famoso capítulo de Power Rangers in Space, o como decís en Latinoamérica, en el espacio, porque aquí en España nosotros decimos el título original en inglés, que con esto no quiero entrar en ninguna guerra de doblaje como con Edu, ¿vale? En Power Rangers in Space, ese famoso capítulo donde Adam ayuda a Carlos en esa especie como de crisis de fe que tiene como Ranger, que aparece una especie de monstruo que es como un lagarto verde, que parece como un camaleón. El Morpher que saca de la mochila, de su bolsa de deporte, es un Morpher roto, con la moneda rota del mastodonte, del dinosaurio mamut, como decíamos nosotros aquí en España. ¿Por qué no saca el Zeonizer? ¿O por qué no sacó el Turbo Morpher? ¿Por qué saca el primer Morpher que tuvo, cuando ese Morpher queda completamente destruido y la moneda completamente destruida? Es decir, ahí en ese capítulo no hubo coherencia, porque ese Morpher quedó destruido. De hecho, es cuando en el primer capítulo de los Power Rangers Zeo
recibe los sionizadores o los sionizers, ¿vale? Zordon le dice, esta es una nueva etapa de poder para los Power Rangers. Se ven una especie de maniquíes en unos expositores con los trajes de los Rangers de Mighty Morphin, que tienen como una especie, no sé si una réplica o los Morpher originales que han sido reconstruidos en la hebilla. Y luego se ven los 6 Rangers y luego en otra vitrina se ven las armas, ¿no? En la escena esa famosa del capítulo de CEO, ¿no? Entonces, en ese capítulo, el famoso que hace así, it's Morphin Time, está el Morpher agrietado, que luego se ve como que le duele estar convertido en Ranger, ¿no? Ese capítulo podría servirte de ejemplo para lo que estamos hablando. Es un capítulo que carece de coherencia. Porque ¿de dónde saca ese Morpher? Como diría, para el recuerdo todo es bonito. Tenlo, está bien, pero no lo uses. O sea, de hecho, Alpha le dice, no lo uses. Está dañado, es decir, ¿no? Claro. Y ahora, incluso tomando ese mismo caso, veamos de nuevo a las incoherencias, porque como cualquier franquicia a veces se pasa la coherencia por el culo. Vamos a lo que fue Furia Cósmica. Sí. SPA. ¿Qué era la SPA? No, tampoco te lo explica. Ya, bien, te pusiste a ella, ya, bien. Queríamos verlo, sí. Pero explícate, ¿qué era la SPA? No está. No sé, no hay un trance explicatorio. Tuviste 1 hora y media para explicarle, no lo explicaste. ¿Qué te costaba? 2 minutos. Ya. Entonces, no hay. Es como redondear casi lo mismo. O sea, esa incoherencia para usar a Tommy, para usar a Jason, porque Jason hasta esa fecha tranquilamente puede usar o el Mighty Morphin Red y el Seonizer del Gold Ranger. Y, o sea, entre comillas, usarlo. Entonces, Jason era un poquito más justificable. Era el tema de justificar todo lo que era Tommy. Porque si me vaya a montarle un Nick Fury, porque sí, y sin acción, yo creo que no pega ni junta. Por muy ambicioso que suene, tampoco. Yo creo que hubiese metido quizás a otra contraparte, quizás. Uh-huh. Y el mejor caso, por ejemplo, la mejor contraparte, quizás como para hacer la vuelta, era, no sé, pues, Wes y. ¿Cómo se llama? El Quantum Ranger. Eric, el Quantum Ranger. Entonces, ahí tenéis como hacer como una especie de paralelismo. Creo que. Y poderes que siempre han estado activos. Claro. Entonces, quizás yo creo que en esa propuesta yo creo que Eric y Wes hubiesen caído mejor. Claro. De hecho, yo como son viajeros, Eric no, pero Wes tampoco, porque Wes ten en cuenta que el Chronomorpher reacciona con él porque tiene el ADN porque es el antepasado del original Red, el Time for Red, que es el mismo actor, pero con el pelo combinado de moreno, bla, 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 bla. Y bueno, en la serie la líder es la Pink Ranger. Porque él no es capaz de. Bueno, Wes viene a liderar casi al final. Casi al final, pero casi durante todo el principio es ella la líder. Pero bueno, hablando de eso, es lo que tú dices, que tienen que el proyecto de Power Ranger Hexagon hubiera sido muy épico verlo, pero tendrían que haber trabajado en un guión con mucha coherencia, que hubiera resuelto los famosos agujeros de guión, que hubiera resuelto muchas dudas argumentales, porque, como por ejemplo, cómo han recuperado los poderes en el caso de que Tommy Oliver, siendo el protagonista, ¿no?, el reclutador de héroes, hubiera sido el Green Ranger, por ejemplo, o el White Ranger con la moneda del tigre, no con la moneda del Falcon Sword. ¿Cómo recuperas una moneda que se destruye junto con los Thunder Swords, que hace que Zordo los envíe a Ninjor para que tengan las monedas de los Ninjetti,
que la película del que ahora cumple el 30 aniversario, por cierto, la de Mighty Morphin The Movie, el origen es distinto, tienen que ir al planeta donde aparece Dulce, es diferente. El origen de los ninjas en la serie es un origen, de la película es en otro. teoría esa película está hecha en otra tierra, en otra línea de tiempo, entonces Ya. es más justificable. Entonces, por eso digo que como por ejemplo, si tú pones a Tommy como el Green Ranger, puedes explicar que, como en el cómic, ¿no? Este de Matthew Q, que han reenergizado con la Morphing Grid, usando la Morphing Grid, la moneda hasta cargarla a tope, y ya no hace falta que esos dos la reenergice cada cierto tiempo, como pasaba en los últimos capítulos de Tommy como el Green Ranger. Entonces ahí tenemos una coherencia que se puede usar como argumento para que Tommy sea el Ranger verde en Power Ranger Hexagon. Pero si me lo pones como White Ranger, la moneda blanca la del tigre se destruyó con los Thunderstones. Y de hecho, ese mismo punto, incluso donde podemos recalcarlo, en este caso, para la dimensión en peligro, tenías el Master Morpher. Ahí ya pasó viola, ni se notó. Pero pero entre medio, antes de Dimensión en Peligro, tenías el 20 aniversario. Llega como el Green Ranger. ¿Por qué? Y entre medio te muestran a Saba. Sí, cuando está rescatando a un niño que le usa la espada para sacarlo del coche, sí. Entonces, que claro, también Saba no dejó de existir también junto con los Power Rangers Zeo. De hecho, se ve Saba junto con las demás armas puestas en lo que te acabo de decir antes, en una especie como de vitrina. Y entonces, claro. Es que, Tomás, Power Rangers es una saga que gusta a niños y adultos. A ti y a mí, que ya tenemos ya más de 30, hemos crecido con ella. Pero ahora que lo vemos con ojos de adultos, nos damos cuenta de que se han pasado muchas cosas, como decimos en España, por el forro de los huevos. de hecho, es más, si tú analizas de manera bastante subjetiva, Sí. Mighty Morphin, si no es porque es como la base central de toda la franquicia, si tú lo asemejas a proyectos actuales, visualmente ha envejecido mal, porque es puro efecto práctico. Ya. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto viene o sea, efecto práctico que para la época estaba genial. De hecho, hoy por hoy tú y yo la podemos disfrutar como si nada, y claro, nos da lo mismo. Pero para los niños más chicos es como, no, esto está muy viejo, no lo quiero ver. Entonces, hay son distintos puntos, la verdad, que se podrían ir de esta simple pregunta que proponía Hexagon, te da mucha apertura, bastante abierta. Pero ahora, la cancelación en situ de Hexagon, o sea, hay varios razonamientos clave. Ahora, cambia de dirección creativa. Porque entre medio estamos hablando, era Disney, hubo mucho cambio. Aquí lo dice, Disney posee los derechos y todo el tema. Traslado de la producción, saltamos, ya no es Estados Unidos o Canadá, no, Nueva Zelanda, más barato. No por algo entre medio no pudimos tener, por ejemplo, el crossover Ninja Story y Wild Force, que solamente está en la versión japonesa, creo, si mi memoria no me falla. Complejidad argumental, se nota. Propuesta y logística, actores veteranos, cameos. Yo creo que más que la propuesta es logística. Y obviamente ya sabemos que, mira, yo dije 2013-2014. Estamos en pleno 2004. O sea, me adelanté mucho con la fecha. Entonces, yo creo que dentro de estos puntos, para la cancelación, yo creo que podría tomar en cuenta el traslado, dirección creativa y la complejidad argumental, más que nada. Yo creo que con esos tres. Ahora, ya entre medio voy a meter la logística, sí. Pero yo creo que con argumentación, traslado y direcciones, sí. Va por lejos. Porque el argumento, más o menos ya lo ha ido redundando durante la conversación. Coherencia, no existe. Complejidad del traslado, ir a toda Nueva Zelanda, tampoco era tan terrible.
Grandes proyectos han salido a base de Nueva Zelanda. Claro. Pero yo creo que la base aquí es lo que realmente quería plantear Disney. Porque hay que. No por algo ahora vuelven a hacerse cargo de la franquicia. Entonces, ahí donde está el eterno debate si realmente Disney arruina la franquicia. Porque igual nos dieron temporadas, creo yo, bastante buenas. Sí, Entonces, claro. según tú, ¿cuál quería ser realmente el verdadero motivo de esta cancelación? A lo mejor porque se dieron cuenta de que era un proyecto muy costoso, porque a lo mejor se dieron cuenta de que estaban construyendo, como se suele decir, castillos en el aire, se dieron cuenta de que a lo mejor no iba a gustar, a lo mejor se dieron cuenta de que era un proyecto que a la larga iba a iba a tener más pérdida que ganancia, o a lo mejor iba a tener demasiados agujeros de guión como para que la gente lo aceptase. Aunque yo creo que si lo hubieran hecho a día de hoy, a lo mejor, no sé. Por ejemplo, la película de Mighty Morphin que hicieron por el 30 aniversario, la de Forever and Always, mira, como yo digo, el as que se sacaron de la manga de poner a la hija de Trini, que heredó el poder que también es un poquito una incongruencia, ¿no? Porque los Morphes si fueron destruidos en su momento, que heredó el poder de la madre. Mira, ahí se sacaron una de debajo de la manga y tuvo éxito ese concepto, ¿no? La supuesta hija de Trini, ¿no? Una actriz más joven que hace de hija de Trini para homenajear en cierto aspecto a la actriz que murió en 2001 y no estuvo mal. Pero claro, a lo mejor es cuestión de época también, ¿no? A lo mejor en 2004, que tú has dicho que cuando se iba a desarrollar ese proyecto, a lo mejor no hubiera sido factible, y si lo hubieran planteado hace un par de años, a lo mejor si lo hubieran echado huevos, si lo hubieran dicho, pues venga, pues lo hacemos. Porque No sé. incluso esta misma idea, si no la querías hacer temporada, tranquilamente te puede haber servido como un especial, tipo Claro. como el vimos en Forever Red, el de Super Mega Force, entre otros. Porque, o sea, por ejemplo, Dimensión en Peligro fue un buen especial, pero sí. si lo llevamos al contexto de esa temporada es igual bastante floja, porque todo rinda a Tommy. Entonces, hubiese hecho un pequeño hexagón quizás y pasaba desapercibido. Claro. Entonces, yo creo que hay la cancelación, yo creo que es como eso. Es demasiado caro, pero yo creo que hoy por hoy, sabiendo de que ahora, si ya realmente Disney va a tomar las riendas, Disney tiene plata. A comparación a Maxi Warner, hay plata. Entonces, Claro. y si ahora ya no van grabando en Nueva Zelanda de vuelta a Estados Unidos, ¿qué te cuesta? O sea, ya estamos claros, Saban es tacaño, pero, o sea, hácenos caso, por favor, hácenos caso. Pues sí. Impacto tras su cancelación. ¿Cuál crees que sea este impacto? ¿O simplemente no hubo un impacto tan negativo o positivo? A ver, no hubo un impacto tan negativo como tal. A ver, la gente pues es como algo que nunca es como por ejemplo cuando a ver, ¿cómo te lo digo? Es como cuando se evita un atentado o un accidente y nadie se entera que ha pasado, ¿no? O cuando tú te salvas de morir porque te salva alguien, pero no te enteras, ¿no? Pues yo creo que esa cancelación, claro, como los ejecutivos y todo la gente que estaba implicada en el proyecto, pues a lo mejor pues para ellos pues tuvo un impacto negativo, porque si ya había ciertas personas que habían invertido en el proyecto y ya había personas que ya estaban
trabajando, guionistas, pues maquilladores, los que realizan los storyboards, los artes conceptuales y todo eso, pues sí, quizás esas personas, para ellos fue un impacto negativo, porque todas esas personas que a lo mejor estaban empezando a cobrar y a ganarse la vida con ese proyecto, pues se quedaron en la calle. Pero claro, a lo mejor para el fandom, como tú y yo, hasta hace poco que salió, que empezó a sacarse el tema en las redes sociales de que fue Hexagon, pues no nos enteramos en su momento, ¿no? Porque yo, sinceramente, te lo digo de corazón, hasta hace, ¿qué te digo yo? Hasta hace 4 o 5 años no sabía que era Power Ranger Hexagon. De hecho, es que no sabía ni que existía eso, no sabía ni qué significaba esa palabra. Pensaba que era el típico fanfic, el nombre de un fanfic de estos como los que hay en YouTube, como el de un Worthy Grid, ese de un Worthy Grid o algo de eso, no sé qué. Sí, también tenía el... ¿cómo se llama? Hay otro también que es bastante fuerte también, es el Battleground, creo que se llama, no sé, anda por ahí, que tiene también un punto bastante denso. Pues digo que yo no sabía que había sido un proyecto de tal magnitud, o lo de Hexagon, claro. Entonces, que aparte hablando de proyectos, cuando estábamos hablando tú y yo por WhatsApp, se intentaron en su momento adaptar otras temporadas del Sentai que también fracasaron, porque en su momento se intentó adaptar, o al menos se hicieron fan vídeos con el opening de Kira Meyer. Se intentó adaptar Kira Meyer, o al menos los fans hicieron sus propios openings con la música de Power Ranger, y también se intentó adaptar el de los, a lo mejor tú lo sabes, José, tú lo sabes mejor que yo, el Morpher es como un cubo de Rubik que son como animales. Ah, sí, que ese es Siuger, creo, como algo así. No, mira, la verdad yo me la vi, y para mi gusto es adaptable. Tener en cuenta que tenía Jungle Fury, tenías Wild Force. Claro. Y son series, y son temporadas que hicieron dinero. Claro. Ahora, por último, ya te creo, ya cambia el Morpher. Ya, si no te gusta el Morpher, cambia. Sí. Personalmente yo lo compraría, pero ya, cámbiame el Morpher. Pero la historia in situ es buena. Claro. Ahora, no me acuerdo mucho el final, sí. De hecho, hay ciertas temporadas que a veces trato de repetir, porque son finales bastante interesantes, bastante buenos. No, pero la verdad, por ejemplo, por poner un ejemplo así de Sentai que se pueden adaptar, Don Brothers, no, eso no, adáptame todo menos Don Brothers no, es como, ya que, puta, a lo mejor no vas a tomar 100% la idea, pero ya el puro traje no. El traje, el formato de transformación, el Morpher no me gusta. Ese tipo de historia no es la mía. Ahora, por ejemplo, Gosuyer, que es la última, no he visto nada. He visto uno que otro clip, pero en realidad no he visto nada. Y se ve una temporada, al igual como lo que era Kyuranger y Kira Meyer, que eran bastante adaptables. Bueno, Kyuranger entre comillas se adaptó. Sí. Entre comillas. Pero, por ejemplo, Gosuyer, adáptamelo. Y tranquilamente podemos mantener la idea de adaptar Super Sentais. Sí. Pero hacerlo de manera más adulta. O sea, no para que no todo rinda Mighty Morphin. Ya. Sí, hay un amigo mío que está en mi grupo de WhatsApp, que si un día que te lo presento, se llama Rublo. Rublo es un buen amigo mío, de México, que dice que Mighty Morphin está muy sobreexplotado. De hecho, demasiado. El juego de la Play 5 de Mighty Morphin, ese que ha salido hace poco. Sí. Todos los cómics de la editorial Boom, todos son sobre Mighty Morphin. Sí, hay muchas más temporadas de hecho yo soy fan de Mighty Morphin porque fue la primera, lógicamente por mi edad, tengo 39 años, es la primera temporada que vi, pero yo luego vi CEO, luego vi Turbo, aunque por desgracia
en cuanto le cedieron Tommy Oliver y los demás su poderes a TJ, pues ya como que dejó de interesarme. Pero luego yo ya hace un par de años pues empecé con Megaforce, con Super Megaforce, con Dino Charge, con Beast Morpher, con Dino Fury. Todos eso lo recuperé ya el gusto de nuevo por todo. Pero yo he estado informando, decían, he visto vídeos, he visto escenas concretas, capítulos concretos de todas las temporadas que ha habido entre medio, me he estado informando y algunas que son buenas. O sea, claro, de hecho creo que me dijeron que Beast Morpher es como una especie como de continuación, o al menos el villano es el mismo que la de RPM, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, en el caso de Beast Morpher, de hecho la justificación es como infumable, pero se entiende. A ver, Beast Morpher que toma, es casi un copy-paste de su versión Sentai, que no la he visto, pero es casi un copy-paste. ¿Qué pasa? La justificación para traer a Vengix, que el hecho es más, ahí tenía algo que no saben cómo adaptar. Vengix es el villano del 10º aniversario, después RPM y ahora Beast Morpher. Entonces, perro, entiéndete, es como, ¿dónde está esa? Seguimos con la palabra coherencia o forma de adaptar. No, ¿dónde está? Entonces, la explicación de traer a Vengix es bastante interesante. O sea, vemos en este caso al Gold Ranger, que para entonces todavía no tenía los polebres, experimentar así cuando era niño con los Morphers antiguos. Sí. En este caso con los de RPM. Y ahí hace un juego, trae a esta super inteligencia artificial que es la villana central. Pero esa inteligencia artificial era Vengix, antes con otro nombre, y ahora y al término de la serie recién es Vengix, y ahí es donde entra la doctora K y todo al menos la justificación del cierre. Y dentro de todo está bastante entretenida, una temporada bastante entretenida. Yo me la he visto como 3 veces ya, si es que no más. Pero en sí, bien. Lo único que peca Hasbro sí que, bueno, y que Nickelodeon tampoco lo hizo a gran escala tampoco, es haber vuelto en la correlación de temporal entre medio. Sí, porque creo que Dinochar es posterior, bueno, la de Dinochar en Sentai es posterior a Beast Morpher, creo. Sí. Y de hecho, porque en teoría en 2019 llega en esta Dino Charge y en el 2021 llega Beast Morpher. Pero supuestamente es los Sentai, digo. Sí, pues los Sentai. Sí, pues, y después, entre medio de eso, te dicen que no habían querido adaptar el Sentai de Beast Morpher porque tenían miedo de que no iba a vender. Y supuestamente hicieron una encuesta por redes sociales y todos pedían esa temporada. ¿Qué tan cierto es? No estoy seguro. Pero así que andaba por ahí. A ver, con respecto, bueno, con lo que estábamos, con el punto respecto a las cancelaciones, hay 2 puntos. Obviamente, la parte positiva es Disney. Según Disney, permitió reinicios más accesibles para nuevas generaciones. Producción costosa, difícil de ejecutar y mantuvo el enfoque infantil. Bueno, Disney 2004 era más infantil que la cresta, o sea, está bien. Ahora, con respecto a la parte negativa, se perdió una gran oportunidad a darle cierre a largo plazo al universo original del 93 al 2002. Para ese entonces, 2002, estamos hablando ya había llegado Wild Force para esa fecha. Claro. Fans veteranos esperaban una especie de clímax de toda la saga y esto dejó un mal sabor de boca. Yo más que la parte de Disney, que no me sorprende, me inclino más por la parte negativa porque, a ver, ahí dejaste, mientras adaptabas Hurricaneer, Tormenta Ninja, ese era el cierre. Repito, habías juntado ambas temporadas y por último hacer algo más libre. No lo hiciste. Y ya quería hacer con lo que intentaste hacer con Avaranger, con Dino Thunder, buena temporada. Pero el clímax, aquí la palabra clave es clímax, o sea, quedaste con un mal sabor de boca que era bastante necesario. Claro. Y bueno, así como
como para rematar, ¿qué habría pasado si Hexagon realmente se realizaba? A ver, según la data que tengo ya aquí, yo creo que podría ser otra cosa, pero ¿qué habría pasado si esto se realizaba? Lo que de hecho hacen de hecho incluso si tú buscas dice que pudo haber sido Power Rangers lo que metafóricamente Endgame fue para Marvel. Igual hubiera sido un buen cierre de ese estilo. Algunas posibilidades, gran explosión de popularidad del 90 al 2000, introducción del universo compartido y la estructura sólida, y obviamente había generado bastantes spin-offs y secuelas. No por algo dice acá hay varias temporadas o de otro tipo de spin-off. Y obviamente consolidado incluso la franquicia. A ver, yo creo que aquí la palabra es consolidación. Porque pongamos un caso. Hasta Turbo, la franquicia se iba a extinguir. Nadie quería. Bueno, y sumamos que hiciste una pésima película y la temporada fue bastante regular. Y In Space salva la franquicia. Claro. Entonces, hoy en día se está debatiendo mucho de que si realmente la franquicia de Power Rangers está muerta. Por mucho que lanzaste esta línea Rainition y que son juguetes nuevos, relativamente nuevos y novedosos, porque siguen siendo el mismo formato de juguete. Ya, me tiraste un videojuego bastante clásico para PlayStation 5, pero la franquicia, ¿dónde está la franquicia? O sea, te miraste Cosmic Fury y no hay más. Entonces, yo creo que esta era la oportunidad para haber rematado y haber consolidado la franquicia. No, tal vez no en el 2004, a lo mejor no era el momento. Pero a lo mejor entre medio ya, poniéndote un ejemplo, 2015, 2018, pudiste haberlo hecho. Ahora, y el mejor ejemplo fue cuando tiraste el cómic de Lord Dracon, que la promoción la hace... La promo le hace Jason David Frank y fue un batacazo. Ya. Entonces... La palabra correcta aquí es consolidación. Hay que decir consolidar la saga entera. Y para variar, no hay huevos para adaptarla. Ya. Pues sí, la verdad es que tienes tu razón en eso, porque hay momentos en Mighty Morphin. Hay momentos en Mighty Morphin que ya rodaban con los trajes, ya no podían seguir tirando de Sea Ranger. Ya o sea, a Suranger le exprimiste una película y 3 temporadas. Imagínate. Su Ranger ya no podía seguir tirando de ahí, eso ya estaba seco ya, eso como una teta, la teta que ya no da leche ya está seca ya, la vaca estaba seca, la vaca de Su Ranger ya estaba seca, ya empezaste a coger los sordes de Ranger, cogiste a los Rangers a quitar que eran los Kaku Ranger, y a Ninjor que era uno de los personajes de Kaku Ranger también. Y que Kaku Ranger es una buena temporada. Sí, pero la versión americana es un asco. Sí, porque eso de los Alien Rangers de quitar. Es que esa temporada yo creo que fue una temporada de transición entre Mighty Morphin y Zeo. Para poner a los niños, poner a los Rangers que se han hecho niños y traer a los Rangers del otro planeta para que defiendan la Tierra mientras ellos no pueden, la búsqueda de los cristales Zeo y todas esas cosas. Que luego hay otra pregunta: los cristales, los poderes Zeo desaparecen, porque luego llega que yo supongo que, yo no sé, yo la veo, la de Power Ranger, la de Turbo, una película de Power Ranger, yo la veo como un episodio piloto de la serie. Es lo que a mí me parece. Si tú la ves, parece eso. Aunque luego ya la serie tiene su propio comienzo, ¿no? Pero... de hecho, la película es bastante necesaria. Sí, también, pero ahí no se explica... Porque al final de Power Ranger Zeo, se supone que los poderes Zeo son los más poderosos que existen. Y no te explican por qué dejan de usarlos, por qué tienen que usar los turbos en la película, ¿no? Porque acceden al poder, desbloquean el poder turbo, porque tienen que usarlo contra la Divatox, ¿no? Porque no pueden seguir siendo Zeos. De hecho, hay una famosa escena en la película de Turbo, que la Cat salta por una catarata, se transforma en la CO1 Ranger Rosa, y cuando cae al río es como si se transformara, porque está el poder como
como dañado o algo de eso, ¿no? La famosa escena esa que salta y hace Zeo Ranger 1 rosa y cuando se cae el agua se transforma por completo, que me quedé y digo... Prácticamente fue para poder amortiguar sin matarse. Así, sí. Así te lo plantearon. Y yo digo, pues qué bien. Y luego acceden al poder turbo, luego el poder turbo lo pierden, porque en ese caso, espacio, no sé qué, no sé cuánto. Por último, si realmente el poder SEO es el más poderoso hasta esa fecha, hace el cambiazo. Parte con turbo, que es entre comillas el más debilucho, y después le das el SEO. Claro. Entonces, y bueno, tampoco es que el Super Sentai de Karenja tampoco es que sea la gran cosa, pero son autitos de carrera. Pero yo creo que hay ciertas justificaciones que no se han dado bien. Esa es la verdad. Bueno, a ver, para rematar. Sí. Para rematar este capítulo. A ver. Hexagon, ya está más que claro que sale caro, pero tranquilamente podría ser adaptarle hoy por hoy con lo que es el dinero de la franquicia. No por algo la ha estado yendo bien en ciertas cosas. Pero por lo menos para mí yo creo que esa es una franquicia arriesgada, pero que todos queremos ver. Aunque sea, por lo menos yo me conformo con verla en un cómic. En tu caso, ¿cuál sería tu conclusión? Pues que a día de hoy, sabiendo lo que sabemos de lo que pudo haber sido Power Ranger Hexagon, yo sí quiero verla. Es decir, yo sí querría verla y animaría a los que la desarrollaron en su momento a que la hagan. Sería una buena forma de darle el sello final a la franquicia, sí, no de matarla, sino de darle una especie como de despedida final a lo que han sido a lo que ha sido 30 años de Power Ranger, ¿vale? Y darle un sello ya, pues darle una especie como de despedida y dejarlo ya, ¿vale? Porque que quieren, a ver, porque el videojuego este está muy bien, el que te enseñé por Instagram, el de Rita Rewind está muy bien, el del que hay para Android de Legacy War, que han mezclado hasta los personajes de Street Fighter como Power Ranger, está muy bien. Yo como fan de Power Ranger, cualquier cosa por estúpida que sea me la como, pero hay un momento ya que ya dice, vamos a dejar ya a la franquicia ya en su sitio, que no reinicien nada, que a Netflix ni se le ocurra hacer nada, por Dios, que no, que a saber qué aberración nos saca. Como un cómic estará muy bien, como una serie animada, que de hecho hubo eso me recuerda que hubo una especie como de intento de hacer una serie animada, que hay una especie de pequeño vídeo en YouTube que de ese pequeño intento de serie animada que no llegó tampoco a hacerse. Y la verdad es que sería una buena forma de decir, mira, adiós, hasta siempre, Power Rangers, gracias por ser parte de nuestra infancia. Y ya está, que la dejen morir. Y ya está, que se vaya así como los cadáveres en el río Ángel, cuando los hindúes entierran dejan a los suyos morir por el río, y ya está. Y lo dejan así tranquilo. Sí, podría ser un cierre bastante significativo, más de lo que fue con Comic Fury, porque eso fue más fanservice que un cierre. Sí, porque lo de Comic Fury, que no, a ver, no digo que no sea mala idea que la Red Ranger sea una chica, pero hacer esa especie de esa combinación rara de ponerle el casco de Dino Fury y luego un traje que se sacan de la manga, hacer un Morpher también que se sacan de la manga y luego ponerle los Zords de Q-Ranger, de los que son del Sentai de los Sentai de los signos del zodiaco. ¿Perdona? ¿En qué parte me perdió? Sinceramente, como que esa temporada yo creo que sobraba. Pero bueno. Por último, haber traído a los Dino Fury Ranger y haber hecho una temporada con Warner nuevo. Ya. También, para hacer una adaptación de Q-Ranger como corresponde. La serie es buena, la temporada es buena.
Por eso es simplemente una temporada atrás de Dino Fury. Porque no quisiste pagar más. Es eso. Pero bueno. A ver, Jesús, usted ya sabe cuando yo lo proyecto aquí, ¿qué se viene? ¿Qué va a ser? ¿Qué tiene en mente? Pues tengo en mente, pues, si se apunta alguien de mis círculos cercanos, y si no, pues tiraré de agenda como suelo hacer. Tengo pensado este sábado hacer un directo en mi canal de YouTube, Los Gigantes de S.H.I.E.L.D., sobre las previsiones de taquilla que puedan tener, si se acercan, se alejan, nos acertamos, fallamos, de las próximas películas de superhéroes que va a tener Julio en los cines, que son Superman y Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. También me gustaría hacer más directos. Esto ya son como previsiones que quiero hacer, lo tengo en el calendario. Pues directos sobre la nueva película animada de Predator, Hunter of Hunters, la que tú estás invitado si quieres, del 30 aniversario de Mighty Morphy, la película. Y bueno, pues así, lo que vaya surgiendo, pues lo voy anotando y lo voy publicando. Muchas gracias, Tomás. Y sí, no, tranquilo, ahí vemos. Bueno, ya a partir de lo que es la siguiente semana, yo ya estoy como más disponible los fines de semana. Pero ya algo ahí, usted sabe que todo es conversable para hacer próximos debates sin problema. Así que bueno, amigos míos, los dejo, que el poder te proteja y nos vemos en un próximo video.